Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder reunirnos un domingo más, el día que el Señor nos ha regalado para reunirnos como su pueblo, como su iglesia. Nos ha dado este lugar también donde podemos disfrutar de congregarnos como sus hijos y poder, llegar a alabar el nombre de nuestro Dios, a cantar juntos a Él y también a aprender de la palabra de nuestro Dios. Si lo sabe, dígalo conmigo. Recitemos juntos Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Primera los Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por darnos la nueva oportunidad, Señor, de vida, Dios. Gracias por darnos una noche de descanso y gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Dios. En este momento, Padre, cuando estamos frente a tu palabra, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, sea direccionándonos, Señor, para poder conocer tu palabra, para poder entenderla, para colocarla por obra en nuestras vidas, Dios, y ser confrontados, Señor, por medio de tu palabra, que es viva, eficaz, Señor, y llega a lo profundo de nuestro corazón, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en día hay muchas personas que se encargan, que proclaman supuestamente que el fin de los tiempos, que la venida del Señor se aproxima y hasta allí todo está bien. Lo interesante es que muchas de esas personas aseguran y colocan una fecha, que el día va a venir, en tal día es ese donde se va a dar, la venida del Señor. Me llamó mucho la atención una noticia de aproximadamente hace 2 años, que un supuesto pastor le dijo a su congregación que en ese año el Señor iba a venir y que ellos, para prepararse, debían vender todas sus posesiones, debían renunciar a sus trabajos y debían ir al lugar donde se reunían y comenzar a ayunar, porque ya el Señor venía en esos días. ¿Sabe que es interesante que hubieron en varias ciudades personas que le obedecieron a este supuesto pastor y llegaron e hicieron eso? Ellos dijeron, la venida del Señor ya está, el pastor lo dijo, vamos, vendamos todo, vamos a ayunar. Tanto así que, en Barranquilla y Sabana Larga las autoridades tuvieron que estar pendientes de estas personas, porque ya llevaban varios días encerrados allí en ese lugar, ayunando en un ayuno intermitente, porque el Señor iba a venir. Y eso, más que causar de pronto algo de confrontación entre muchos creyentes, lo que hizo fue también colocar en burla el nombre del Señor, porque cuando esa fecha no se cumplió, entonces, ¿será que esto es verdad o no es verdad? Y claramente nosotros sabemos, a la luz de la Escritura, que la venida del Señor sí es una realidad. Pero también sabemos que el tiempo, el día y la hora exacta, la Biblia no lo registra. Pero nuestra convicción está que, como lo leíamos hace un momento, el Señor va a venir, nadie sabe, pero la iglesia, ¿qué hace? Le espera. Muy bien, la iglesia le espera. Y esperando, mis hermanos, la venida del Señor, es que esta mañana vamos a hablar acerca de esa preparación que debemos tener como iglesia. Debemos prepararnos para la venida del Señor. La convicción del arrebatamiento lleva a la iglesia a prepararse para este evento glorioso. Y la preparación no es como este supuesto pastor y en muchas
lugares se anuncia que usted debe hacer esto, aquello, usted debe vender todo lo que tiene, usted tiene que ir allá y esperar a que eso suceda. No. La preparación para el arrebatamiento de la iglesia va mucho más allá de vender lo que tenemos, de ir a esperar en un lugar encerrado. No, por el contrario, el Señor, las cosas que nos ha dado son bendiciones y nos las ha dado para que las administremos correctamente. Y el Señor en ningún momento ha mandado a la iglesia que se encierre, sino que vaya y proclame que el Señor viene. Y esa es la tarea que usted y yo debemos cumplir. Por eso, teniendo en cuenta esa preparación que debemos tener, mis hermanos, en primer lugar vamos a mirar que prepararse para el arrebatamiento de la iglesia requiere vestirnos del Señor. Y vamos a abrir la escritura en Romanos, el capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14, para mirar que prepararse para el arrebatamiento de la iglesia requiere vestirnos del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la escritura, verso número 11 de Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando miramos estos versículos, mis hermanos, podemos notar varias cosas que debemos tener en cuenta para prepararnos. Y lo primero que estamos mirando es que esa preparación requiere vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se evidencia eso? ¿Cómo cumplimos con ese requerimiento que nos da la Escritura? Bueno, lo primero que podemos mirar es sabiendo y teniendo la convicción de que la venida de Cristo está cerca. Y como la venida de Cristo está cerca, la Escritura nos está motivando a que debemos prepararnos, y esa preparación se va a hacer vistiéndonos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué implica entonces saber que la venida del Señor está cerca? Miremos lo que dice el verso número 11 y la primera parte del 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Vamos a ir mirando algunas palabras importantes que aparecen acá para irlas teniendo en cuenta. La primera de ellos es sueño. Dice el verso número 11, y en esto conociendo el tiempo, sabiendo que ya está cerca la venida del Señor, que ya es hora de levantarnos del sueño. Aquí sueño no es directamente la idea de estar dormido en una cama, descansando. No, aquí la idea de sueño es tener esa apatía o ese retardo espiritual, es decir, la indisposición para responder a las cosas de Dios. ¿Sabe que hoy en día hay muchos creyentes que viven en apatía por las cosas del Señor? Que creen que por el hecho de decir yo soy cristiano, de decir yo me congrego en la iglesia, con eso sobra y basta, pero su acción, sus emociones, su manera de vivir no evidencia eso que ellos dicen, sino que por el contrario es una apatía. Cuando llega el tiempo de la enseñanza, ay, pero qué pereza, ya eso lo predicaron. Cuando estamos en el tiempo de la alabanza, ay, pero es que esa canción no me gusta. Mis hermanos, la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para el Señor. Y es allí entonces cuando comenzamos a estar, o cuando se comienza a estar en una apatía. Y es aquí la idea, por eso la palabra del Señor está diciendo, y en esto conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño. La iglesia puede caer en apatía. Iglesia, es tiempo de levantarnos de esa apatía porque el Señor está cerca. Y eso implica prepararnos. Nos preparamos cuando salimos de la apatía. Cuando se sale de esa condición tal vez de pereza, de desánimo, de quiero hacer esto pero esto no, y colocamos entonces condiciones a nuestra vida espiritual, pero no es lo que la palabra del Señor ha dejado. Por eso, saber que la venida del Señor está cerca implica
salir, despertarnos de esa apatía. La expresión está más cerca implica también, o es la idea de que seremos glorificados al regreso de Jesús, lo cual es algo que se aproxima cada día que pasa. La Biblia nos habla con frecuencia acerca del regreso de Jesucristo y es la motivación entonces para que vivamos en santidad. El saber que está más cerca implica que cada día debo esforzarme por estar en una mejor relación con el Señor. Implica porque cada día me esfuerce pidiéndole al Señor que Él dirija mi vida para que cada día pueda estar más en santidad, más apegado al Señor, porque está cerca. Y eso implica la preparación. Saber que como está cerca, debo salir de la apatía, pero también debo por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, saber que cada día debo crecer más y más en la santidad. La santidad es ese proceso que el Señor nos ha dejado, el proceso de santificación. Somos santos cuando el Señor nos apartó. Somos santos cuando el Señor murió en la cruz por nosotros y al creer en Él ya nos hace santos. Y ahí entonces, desde el momento en el que creemos, comienza ese proceso de santificación diariamente, donde el Señor cada día nos va perfeccionando para cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, seamos raptados o seamos resucitados, sea cual sea el tiempo en el que el Señor nos tenga, podamos cumplir o se pueda cumplir esa obra gloriosa del Señor, que ya es el proceso de la glorificación. En este momento estamos en el proceso de la santificación, y el saber que está más cerca nos debe llevar a eso, a ser conscientes de esto. Pero también otra palabra que nos muestra allí la Escritura en el verso 11 es nuestra salvación. Nuestra salvación es el aspecto final de la redención, que es la glorificación, lo que acabamos de mencionar. Esa nuestra salvación es ese proceso de glorificación que el Señor va a efectuar en cada uno de nosotros cuando Él venga. Los muertos resucitarán primeros con cuerpos transformados. Los que aún estemos vivos, si es la voluntad de Dios, vamos a ser raptados para tener cuerpos transformados. Y se origina allí el proceso de la glorificación. Mis hermanos, saber que la venida del Señor está cerca debe instarnos a prepararnos, La noche, siguiendo allí el pasaje, verso número 12, habla de la noche. Esto se refiere entonces al tiempo tenebroso de la depravación humana y del dominio satánico. Sabemos que Satanás gobierna el mundo. Y mire lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada. O sea, el dominio de Satanás es algo que ya está. Eso va en proceso. Cada día vemos más depravación, cada día vemos más pecado, cada día vemos más impurezas, más personas apartándose del Señor, personas no teniendo una relación con Dios, sino viviendo en el mundo. Y ya eso lo dice la Escritura. La noche está avanzada. Mire, eso ya está andando. Pero también dice, y se acerca el día. El día, mis hermanos, corresponde entonces al regreso de Cristo. Sí es cierto que la noche está avanzada. Sí es cierto que el mundo está de mal en peor cada día. Sí es cierto que Satanás gobierna el mundo. Pero también mire, aunque la noche está avanzada, dice, y se acerca el día en que Cristo viene. Y si no estamos preparados, mis hermanos, grave problema. Saber que la venida del Señor está cerca. Pero también desechando las obras de las tinieblas, la parte B del verso número 12. Dice la Escritura, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y desechar las obras de las tinieblas, esa palabra desechar, tiene que ver con despojarse, dejar a un lado, botar o sacar algo. ¿Qué nos dice la Escritura que desechemos, que saquemos a un lado? Dice las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Y eso es lo que debemos sacar, desechar. Por el control que tiene Satanás, pues cada día van a colocar más y más situaciones de pecado.
Cada día, pues esta expresión yo la considero utilizándolo, por ejemplo, la tecnología. Y es lo siguiente: cada día va a ser más fácil pecar si la tecnología sigue avanzando. Ejemplo, ¿cuántas personas hoy en día no están en pecado de pornografía? ¿Y quién sabe? Nadie sabe. Humanamente hablando, nadie sabe. ¿Por qué? Porque la tecnología permite esa facilidad de pecar. Y mis hermanos, si nos dejamos controlar por el mundo, pues vamos a llegar a las obras de las tinieblas, a comenzar a hacer cosas que no debemos hacer. Y la Escritura claramente nos dice: desechemos, saquemos a un lado. A la luz del regreso inminente de Cristo, entonces Pablo está exhortando a los creyentes para que se arrepientan y abandonen sus pecados. Mis hermanos, pecados ocultos, cosas que están mal y se saben que están mal, no hay por qué practicarlas. Y si se está en esa condición, también clara es la Escritura cuando dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. O sea que si hay cosas ocultas, si hay cosas que sabemos que están mal en la vida, hay que sacarlas, hay que despojarse de eso. No vivamos en hipocresía, debemos desechar el pecado, el chisme, la murmuración, la idolatría, la desobediencia. Todo eso hay que sacarlo. Pecados como la murmuración, que es algo tal vez muy sutil de expresar y de decir, con el grupito de confianza, y se empieza a murmurar y a murmurar y a murmurar. Y eso es pecado. Y si la iglesia está practicando eso, está mal. Y no estamos preparándonos para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. La Escritura es clara: desechemos las obras de las tinieblas. La murmuración es una obra de las tinieblas. La idolatría es obra de las tinieblas. La desobediencia es obra de las tinieblas. Y toda la lista de pecados que conocemos es obra de las tinieblas, porque eso no lo controla Dios, eso lo controla Satanás. Satanás está en las tinieblas, nosotros estamos en la luz. Y debemos tener eso presente. Pero también, mis hermanos, siguiendo con el pasaje, la última parte del verso número 12, nos motiva a que nos vistamos con las armas de la luz. Vistámonos con las armas de la luz. Y vestirnos con las armas de la luz es, bueno, estas armas definen lo que es el carácter como hijos de Dios. Y en la Escritura encontramos una serie de armamento o algo que debemos tener puestos como hijos de Dios. Y se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Dice la Escritura, Efesios capítulo 6, versos 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las armas de la luz, mis hermanos, podríamos definirlas rápidamente según ese pasaje como la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Son armas que tiene el Hijo de Dios para enfrentar la lucha constante que tiene con el pecado. Versículos anteriores, al verso 14, allí en el pasaje de Efesios 6, está hablando, el autor sagrado está mostrando cuáles son esa lucha que tiene el Hijo de Dios. Y luego presenta este armamento. Entonces allí se da esa ilustración acerca de la armadura, colocando cada parte de la armadura que significa algo. Bueno, ya lo mencionábamos, que es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Ese es el armamento que debemos tener. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Mire, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe y la salvación son cosas que el Señor coloca en nosotros por medio de la obra del Señor. La verdad es producto de estar en el Señor. Nos permite
hablar la verdad y estar en la verdad. La justicia proviene de Dios. El evangelio lo ha dado el Señor. La fe no proviene de nuestras propias convicciones humanas, sino de la convicción de que el Señor ha colocado en nosotros, y eso nos permite tener la convicción de creer en Él. La salvación es por medio de Cristo. Pero el Señor nos ha dejado algo, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, es ese arma ofensiva que tenemos para todo lo que se viene por delante. Para la lucha espiritual que tiene el creyente. Es la palabra de Dios. Y con esa es que vamos a poder salir victoriosos, donde vamos a encontrar la guía, donde vamos a encontrar la dirección para poder prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Volviendo a Romanos, capítulo 13, verso número 13, vemos también que la palabra del Señor, hablándonos de esa preparación, y que esa preparación para el arrebatamiento de la iglesia requiere vestirnos del Señor Jesucristo, nos muestra que debemos andar rectamente. Vestirnos del Señor Jesucristo requiere que andemos rectamente. Verso número 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Esto lo que quiere decir, mis hermanos, es que por medio de una vida que le agrada a Dios, y al manifestar nuestra conducta exterior, se hace una realidad que nuestra vida interior está redimida, porque estamos viviendo rectamente, porque estamos andando como el Señor quiere que lo hagamos. Y luego de eso, de lo que dice la primera parte del versículo, andemos como de día honestamente, que es la motivación, andar rectamente, aparece un listado allí: glotonerías y borracheras. Podemos hablar que son fiestas desenfrenadas, orgías y alborotos. Lujurias y lascivias, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Y contiendas y envidias son inquietudes relacionadas entre sí o cosas que se hacen con otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene un cristiano que ver con fiestas desenfrenadas, borracheras, orgías sexuales, viles excesos, o siquiera con la maledicencia o la envidia? ¿Qué tiene que ver el cristiano? Nada. Por eso debemos andar rectamente. Y cuando andemos rectamente, implica que nos estamos preparando para la venida del Señor, porque nos estamos vistiendo de Jesucristo. Nos estamos vistiendo de Jesucristo. Esa serie de lista que aparece allí en la Escritura: glotonerías y borracheras, 1, lujurias y lascivias, 2, y contiendas y envidias, 3, podemos definirlos como pecados de adicción, las primeras dos, glotonerías y borracheras; pecados sexuales, lascivias y lujurias; y con pecados sociales, lo que tiene que ver con contiendas y envidias. Algo que tal vez es como muy común, algo relacionado, a la adicción, a la parte sexual y a la parte social del hombre. Todo eso, lo que aquí nos muestra la Escritura, son pecados. Y el que anda rectamente desecha eso, porque andamos como de día, honestamente, andando rectamente, hacemos eso. Y para finalizar este primer punto, mis hermanos, prepararnos para la venida del Señor requiere vestirnos del Señor Jesucristo, y eso lo hacemos no pensando en los deseos de la carne. Verso número 14, mira lo que dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Proveáis. No piense, no maquine, no le dé rienda suelta a la mente, porque eso es lo que nos lleva a provocar o a llevar a los deseos de la carne. Mire, me llamó mucho la atención esa palabra: no proveáis para los deseos. O sea, aquí están los pensamientos. Por la naturaleza pecaminosa nos puede llevar a maquinar. Y dice: no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, si nosotros somos nuevas criaturas, la naturaleza pecaminosa ya no controla nuestra vida. Quien debe controlar nuestra vida es Cristo, la naturaleza divina. Y eso nos debe llevar a no proveer para darle rienda suelta a la mente, sino a pensar lo que es del Señor, sino a vivir lo que es del Señor.
Mis hermanos, cuando hagamos esto, cuando tengamos una íntima relación con el Señor, cuando verdaderamente nuestros pensamientos, toda nuestra vida esté enfocada en querer agradar al Señor, de esa manera nos vamos a proveer para todos los deseos de la carne, para esa naturaleza pecaminosa que está allí, pero que ya no nos controla porque somos hijos de Dios. Por eso no debemos pensar en los deseos de la carne. ¿Es una lucha? Sí. ¿Difícil humanamente hablando? Sí. Pero si estamos en el Señor, si nos vestimos del Señor Jesucristo, mis hermanos, es victoria para la iglesia, es victoria para el Hijo de Dios. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo para no caer en estas situaciones. Vestirnos del Señor Jesucristo se da desde el momento en que somos nuevas criaturas, porque lo viejo pasó, aquí somos hechas nuevas criaturas y por lo tanto tenemos una nueva vestimenta y es vestirnos del Señor Jesucristo. Es una transformación de vida que debemos tener. Y el Señor nos muestra en su palabra que prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia requiere vestirnos del Señor Jesucristo, que es sabiendo que está cerca, que es desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos con las armas de la luz, andando rectamente y no pensando en los deseos de la carne. Eso nos llevará, al hacer todo eso, a vestirnos del Señor Jesucristo y a estar entonces preparados para la venida del Señor. Mis hermanos, el arrebatamiento de la iglesia será el evento más glorioso que ésta pueda vivir. Por eso debemos estar vestidos del Señor Jesucristo para cuando esto ocurra. En segundo lugar, mis hermanos, prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia requiere renunciar a la impiedad. Y vamos a Tito, el capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito 2, verso 11 al 14. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Prepararse para el arrebatamiento de la iglesia requiere renunciar a la impiedad. Y esto, mire lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y comienza enseñándonos que, y ahí es donde vamos a desarrollar este punto. Primero, desechando los deseos del mundo. La primera parte del verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar, rechazar, desechar, dejar a un lado, no estar de acuerdo con eso, no querer participar de eso. Es lo que nos dice la palabra del Señor que debemos hacer referente a los deseos mundanos, sacar eso. La gracia salvadora, mis hermanos, enseña que nosotros debemos renunciar al pecado y procurar vivir en piedad, vivir en integridad, vivir agradando al Señor. Somos enseñados por medio de la palabra de Dios a decirle no al pecado. Por lo tanto, debemos estar firmes en esto y debemos desechar toda impiedad. Conocemos que al Señor no le agrada el pecado, pero puede que la iglesia esté viviendo en el pecado. Miren, aquí la Escritura le está hablando a una iglesia. Pablo le está hablando a Tito para que enseñe a la iglesia. Y le dice: deseche, saque, renuncie a la impiedad, a los deseos mundanos. Porque dice la Escritura, enseñándonos que renunciando a la impiedad es algo que se debe hacer. Renunciar al pecado, decirle no al pecado. La iglesia no puede alcahuetear el pecado.
La iglesia no puede estar viviendo en medio del pecado. La iglesia no puede darle pañitos de agua tibia al pecado. No. El pecado del Señor claramente en la Escritura lo rechaza. No hay ninguna comunión entre Dios y el pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos rechazar el pecado. Porque eso es lo que nos va a llevar a prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Debemos rechazar el pecado. La gracia del Señor es la que nos salva, pero también nos instruye a vivir en santidad. Porque mire cómo arranca el verso 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el verso 12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, es la gracia del Señor, mis hermanos. Debemos sacar de la mente que yo puedo hacer algo. No, yo no puedo hacer nada. No son mis medios, no son mis capacidades, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi experiencia. No, es Cristo, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Es la gracia de Dios. Y eso es lo que nos va a permitir rechazar la impiedad, desechar los deseos mundanos, rechazar todas esas tentaciones a querer participar y a querer decir, bueno, de pronto lo hago de esta manera y no se ve como pecado. No, mis hermanos, si está mal, está mal. Hoy de pronto hay muchas congregaciones que dicen, el 31 de octubre vamos a disfrazar a los niños, pero disfracémoslos de personajes de la Biblia. No los vamos a disfrazar de la muerte de un demonio, no, de personajes de la Biblia. Vamos a disfrazarlos de Noé, vamos a disfrazarlos de pronto una niña de la reina Esther y así. No, eso no es pecado porque mire, ¿qué de malo tiene este disfraz? Si participamos de eso, mis hermanos, eso es pecado y es impiedad y es los deseos del mundo. El mundo quiere que hagamos eso y no hay que hacerlo. Así el niño se vea bonito, se vea bonita. No, mis hermanos, hay que rechazar, sacar toda esa impiedad, todo eso malo que está allí. O sea, no puede haber una conexión, no puede haber nada que una a la iglesia que es de Dios con el pecado. Ilustrándolo con el 31 de octubre, que muchos lo practican de esa manera. Pero en la vida práctica se presenta de muchas cosas, se puede hacer. Y es como decir, bueno, voy a hacer esto, pero lo hago de esta manera y entonces así no es pecado. No, mis hermanos, si está mal, está mal. No hay que tratar de camuflarlo ahí para que ahí se vea bonito. No, si es pecado y ya. No hay más nada. Y la palabra de Dios nos dice que debemos desechar los deseos del mundo. El querer participar, volviendo al ejemplo, de ese tipo de fiestas es querer participar de los deseos del mundo. Eso le pertenece al mundo, eso no le pertenece a la iglesia. Verso número 12, la primera parte. Pero también la segunda parte del verso 12 nos motiva y requiere que al prepararnos para la iglesia, renunciando a la impiedad, requiere que vivamos en integridad. Miren lo que dice la siguiente parte del verso 12. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este siglo destaca que no hay que postergar, que no hay que aplazar la búsqueda de una vida íntegra, la búsqueda de la piedad. Y también lo que nos muestra es que se anticipa la referencia al futuro regreso de Cristo. Escuchen muy bien, este siglo no nos lleva a decir, bueno, más adelante sí arreglo mi relación con Dios. Ahorita puedo seguir yendo a la iglesia, puedo seguir practicando las cosas del mundo y como voy a la iglesia, entonces permítanme utilizar esta expresión, el que reza y peca empata, creemos que eso está bien. Y no es así. Porque mire, este siglo lo que demuestra, lo que destaca es que no hay que postergar, no hay que darle más largas a eso. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. No hay que hacer más nada. Pero también este siglo lo que nos muestra es que ya estamos cerca de la venida del Señor, de que viene.
No sabemos si sea ahorita, no sabemos si sea en la tarde, no sabemos si sea mañana. Pero no podemos decir, no, hoy voy a hacer así y ya mañana mejoro. No, no, mis hermanos, no. Porque es que no sabemos cuándo pueda pasar. Tal vez muchos dicen, bueno, sé que tengo que hacer el devocional, sé que tengo que tener mi tiempo íntimo con el Señor, pero es que hoy estoy cansado, pero voy a proponerme a arrancar en el 2024 mi tiempo devocional con el Señor. ¿Por qué no lo hacemos ya? Si no lo estamos haciendo, pues ya, no hay que darle más largas a eso, mis hermanos. Hay que hacerlo ya. Vivir en integridad, es eso. Hay que hacerlo ya, no hay que postergar, porque el Señor viene. Y si decimos, no, el 1 de enero arranco con mi tiempo devocional, y si el Señor llega a venir mañana, o si el Señor quiso que hoy sea el día de que vino a llevarnos de la tierra, de que muramos, no sabemos, o conocemos el futuro. Planeamos cosas, pero ¿sabemos que vamos a cumplirlas? No, a la medida del tiempo es que se va dando eso. Y este siglo nos muestra, aquí esta expresión de vivamos en este siglo es, no posterguemos vivir en integridad, iglesia. Hay que hacerlo desde ya. Y eso es lo que nos lleva a prepararnos, porque estamos sacando la impiedad de nuestra vida. La gracia de Dios nos enseña a vivir de esta manera, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Estas son virtudes que deberían caracterizarnos en este mundo, donde todo a nuestro alrededor va al revés. Que puedan decir, Juanito de tal es una persona sobria, justa y vive piadosamente. No que digan, y eso que este dice que es cristiano y es mentiroso y tal y tal y tal. No, sino que nos caractericemos por ser esto que el Señor nos ha mandado, o sea, vivir en integridad. Pero también, siguiendo el verso 13, mis hermanos, según el verso 13, requiere esa renuncia a la impiedad, requiere también que aguardemos la esperanza. Mire lo que dice la primera parte del verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza del regreso de Cristo. La esperanza de que ese regreso de Cristo, de todo lo que Él va a hacer, comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Los tiempos finales se van a dar. Estamos viendo eventos que nos muestran que los tiempos finales están llegando y por lo tanto debemos tener la esperanza. O sea, esa idea, y es que esa idea de aguardar es de tenerlo presente, de entusiasmarnos, porque el Señor viene, porque no demora en venir. Tal vez puede ser ahorita, tal vez puede ser ahorita a mediodía cuando esté almorzando, tal vez puede ser mañana. Y estoy ansioso porque Cristo llegue. Esa es la idea de aguardar la esperanza bienaventurada de que el Señor viene. Como el Señor viene, yo lo espero, yo lo anhelo. Yo me motivo a prepararme por medio de la Escritura. Sé que debo sacar cosas de mi vida que están mal, pues lo hago desde ya. Le pido perdón al Señor. Trato de buscar una vida que le agrade al Señor por medio de la Escritura, que el Señor me oriente, que el Señor me guíe, porque deseo que el Señor venga. Esa es la esperanza bienaventurada. El Señor viene, iglesia. El Señor viene. Y debemos aguardar, debemos tenerlo allí presente. De esa manera vamos a renunciar a la impiedad. ¿Por qué? Porque como yo quiero que el Señor venga, yo no me voy a desvivir por querer vivir como el mundo vive, sino que quiero vivir como el Señor pide en su palabra. Y como yo deseo que Cristo venga, como yo quiero disfrutar de esa esperanza, que es que Cristo viene, no voy a vivir en el mundo, no voy a vivir en la impiedad, sino que voy a vivir como Cristo quiere que viva porque le estoy esperando. Y eso, mis hermanos, también se da por la gracia de Dios. Porque usted cree que nosotros humanamente vamos a tener ese deseo glorioso de querer que Cristo venga. No, porque la naturaleza pecaminosa está allí.
Pero como no es la naturaleza pecaminosa la que gobierna la vida del Hijo de Dios, sino es la gracia de Dios, pues la gracia de Dios es el que me da ese deseo, ese anhelo de que Cristo venga. Y la parte final del verso 13 y el verso 14. Renunciar a la impiedad requiere que aguardemos la manifestación gloriosa. Dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y hasta allí ya mirábamos, sigue diciendo, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La manifestación gloriosa, mis hermanos, es el poder contemplar, el ver a Cristo cara a cara. La manifestación gloriosa de que voy a estar en la presencia del Señor y que ya mi cuerpo, que mi naturaleza pecaminosa ya no está, que tengo un cuerpo glorificado. Esa es la manifestación gloriosa. El ver cara a cara a Cristo con un cuerpo transformado, con un cuerpo sin pecado, con un cuerpo que no se va a envejecer, que no va a tener necesidades. Un cuerpo perfecto. Es allí la manifestación gloriosa. Si la iglesia se centra en que su esperanza es una realidad del regreso de Cristo, esto conducirá a que la iglesia viva en santidad. Porque como aguardamos la esperanza, que es el regreso de Cristo, y queremos también y aguardamos, anhelamos esa manifestación gloriosa, que será ver a Cristo cara a cara, tener un cuerpo transformado, pues voy a vivir en santidad. Porque yo no quiero nada que tenga que ver con el pecado, sino que quiero estar preparado, que quiero estar listo para poder disfrutar de esa manifestación gloriosa. En la vida cristiana, entonces, debemos dejar atrás el pecado, la impiedad, renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. Y por eso, mis hermanos, como iglesia, debemos desechar toda impiedad para estar preparados para ser arrebatados. Si usted vive en el mundo, si usted vive en el pecado, si usted vive en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en la deshonra, en la murmuración, en el chisme, en la idolatría, pero viene a la iglesia, usted está viviendo en impiedad. Usted lo que es un religioso, no un hijo de Dios. Y significa que usted no está deseando la venida del Señor. Significa que usted no está preparado para recibir a Cristo. Mis hermanos, esto es algo maravilloso, pero también es algo que debe confrontar nuestra vida de cómo estamos viviendo. Es algo que nos debe mirar, Señor, ¿verdaderamente estoy viviendo como tú quieres que yo viva? No nos debe dar miedo la muerte, no nos debe dar miedo el será cuando venga y todo lo que me falta por hacer. No, eso que lo diga el mundo, pero nosotros, no, porque para nosotros como iglesia vendrán cosas mejores. Recuerde que el tiempo acá en la tierra es un tiempo efímero, pasajero, donde el Señor nos está preparando nuestra vida para disfrutar verdaderamente allá. No acá, mis hermanos. El que el Señor haya bendecido nuestras vidas sin desmeritar lo que el Señor, como la manera como el Señor ha bendecido nuestras vidas, no podemos compararlo con lo que será la eternidad. No seamos mediocres al querer vivir satisfactoriamente acá en la tierra pensando que esto va a ser lo máximo. Lo máximo va a ser cuando estemos allá en el cielo con el Señor, no acá, mis hermanos. Y para finalizar, prepararse para el arrebatamiento de la iglesia requiere apartarnos del pecado. Vida práctica, mis hermanos. Ya el pecado no debe estar allí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo primero que vemos acá
es que debemos estar convencidos de que somos hijos de Dios. Mira lo que dice la primera parte del verso 2. Amados, ahora, una realidad, ahora somos hijos de Dios. Iglesia, ¿está convencida de que su ahora, su presente es ser hijo de Dios? No los escuché convencidos. Iglesia, el ahora, el presente de nosotros es estar convencido de que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, que ese amén sea una realidad en nuestra vida. Que no lo digamos por decirlo, sino que estemos convencidos de que somos hijos de Dios. Y como estamos convencidos de que somos hijos de Dios, nos vamos a apartar del pecado. Como estamos convencidos de que somos hijos de Dios y que Dios nada tiene que ver con el pecado, no lo voy a practicar. Por eso me voy a apartar, me voy a alejar, porque no voy a caer en eso. Porque el Señor lo que quiere es que como hijos de Dios me aparte del pecado. Me aparte del pecado. Todo aquel que cree en Cristo se convierte en un hijo de Dios. El que cree en Cristo es hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo, es un hijo de Dios. Convénzase de eso y apártese del pecado. No vivamos una doble vida. No vivamos en hipocresía. No vivamos de manera mediocre, creyendo que yo voy a la iglesia, se siente bien, estoy cumpliendo, pero vivo allá porque me apasiona más lo que el mundo tiene por ofrecerme. Casa, carro, beca y moto. Y no pienso en lo que será mi realidad eterna con el Señor. Miren, si el mundo acá es algo efímero, algo pasajero, y el mundo vive creyendo que esto es lo máximo, cuando venga la venida del Señor y se acabe todo, ya pase todo lo que deba pasar, los que estemos en el cielo disfrutaremos de ahora sí una vida eterna, gloriosa y la verdadera vida. Y los que creyeron que aquí estaban viviendo su máxima vida, ahí sí eternamente van a disfrutar de nada. ¿Usted dónde quiere vivir la eternidad? ¿Está preparado para ser arrebatado? Sigamos leyendo, iglesia, verso número 2, la parte B. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Esperando la transformación de nuestras vidas, nos apartamos del pecado. ¿Por qué? Porque mire lo que claramente dice la Escritura. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer en realidad. Aún no se ha manifestado. Aún no es una realidad. Sí estamos convencidos de que va a ser, pero aún no. Aún no ha llegado ese tiempo. Por lo tanto, esperando esa transformación de vida, de que se manifieste lo que realmente el Señor ha preparado para nosotros. Como estamos esperando eso, decimos no al pecado. Lo que hemos de ser significa tener cuerpos glorificados que nunca enfermarán, que nunca se van a envejecer, que nunca van a morir, que siempre, siempre van a ser completamente sin pecado. Eso es lo que se va a manifestar. Eso es lo que hemos de ser. Cuerpos perfectos, personas perfectas a la medida de Cristo, tal cual como es nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, no seamos mediocres. No creamos que lo que estamos acá es lo bueno. No. Sí es cierto que el Señor nos ha bendecido. Sí es cierto que el Señor es bueno con nosotros. Pero recuerda este versículo. Aún no se ha manifestado la realidad para nosotros, para el Hijo de Dios. Aún no se ha manifestado. Y como esperamos esa transformación,
decimos no al pecado. Decimos no al pecado. Seremos semejantes a Él. En la eternidad, los cristianos seremos moralmente sin pecado, intelectualmente sin engaño y sin error, y físicamente sin debilidades ni imperfecciones, y estaremos continuamente llenos del Espíritu Santo. Seremos semejantes a Él, a nuestro Salvador, a Cristo, el único hombre perfecto que ha pisado la tierra. Bueno, seremos semejantes a Él, a Cristo. Mis hermanos, vendrán cosas mejores para nosotros como iglesia. Mire, esto es una realidad. Debemos prepararnos, apartándonos del pecado. Debemos prepararnos, teniendo la mirada puesta en lo que será la realidad para el Hijo de Dios, una realidad eterna. Las personas ricas en este mundo son ricas hasta que, desde el momento en el que consiguieron sus riquezas y hasta que se mueran. Pero el Hijo de Dios es rico desde que nació de nuevo y de ahí para adelante jamás se acabará. Porque es lo que el Señor ha preparado para nosotros, para su iglesia. Verso número 3, la primera parte. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Mis hermanos, prepararse para el arrebatamiento de la iglesia requiere apartarnos del pecado, teniendo la esperanza puesta en Cristo. Mire, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo. ¿Sabe que hoy en día hay muchas personas que viven engañadas creyendo que por hacer buenas obras, que por ir a los hospitales, que por ir a ayudar a cruzar la calle al que lo necesita, que por dar de lo que tienen, de esa manera van a ir al cielo? Lástima con esas personas, están totalmente engañadas, porque eso no es el camino para ir al cielo. El único camino para ir al cielo se llama Cristo Jesús. Y la esperanza de nosotros debe estar puesta en Cristo. Por eso, mis hermanos, no coloquemos cosas a nuestra salvación. Ya el Señor nos la dio. Es un regalo que no merecíamos y ya lo hemos recibido. Disfrutémosla. No queramos colocarle allí cositas. No, porque el Señor ya nos la dio. No hay que hacer más nada, sino que nuestra esperanza debe estar en Él, en que Cristo es nuestra salvación, en que Cristo murió por nosotros, en que resucitó y en que va a venir a llevarnos a estar eternamente con Él. Eso es lo que debemos creer. En eso es lo que debe estar nuestra esperanza. No en que yo soy de tal familia y como yo soy de tal familia, pues mi abuelo, mi tío, mi papá fue un buen creyente y yo con eso voy a ir al cielo. No, no. Relación personal. La esperanza puesta en Cristo. El único camino, Cristo. No es más. No es más. Y la iglesia se prepara para el arrebatamiento de la iglesia, apartándose del pecado, cuando se purifica o purificándonos a nosotros mismos. La parte final del verso número 3. Bueno, leamos todo el versículo completo. Dice la Escritura: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, si la esperanza está puesta en Cristo, el resultado va a ser que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A lo largo del tiempo, los cristianos hemos podido comprobar, mis hermanos, que Cristo viene. Las señales se están cumpliendo, ya estamos viendo las señales del fin, sabemos que Cristo viene y por lo tanto, en ese sentido, debemos entonces, teniendo la realidad de que es eminente el regreso de Cristo, debemos tener una vida santa, una vida que le agrada al Señor, donde nos purifiquemos. Mire, observemos lo siguiente, dice, se purifica a sí mismo, así como Él, o sea, Cristo es puro. Eso es lo que nos dice la palabra. No dice lo siguiente, no dice, así como Él, Cristo, se purifica a sí mismo. No. Dice, así como Cristo es puro, nosotros nos purificamos. Los que no somos puros somos nosotros. Cristo ya es puro. Cristo no tuvo que purificarse porque Cristo nunca pecó.
Cristo cargó fue el pecado de nosotros. Pero Cristo no cometió ningún pecado. Él es puro. Y los que se deben purificar somos nosotros, por medio de Cristo, apartándonos del pecado. Es allí. El Señor Jesús nunca tuvo que purificarse a sí mismo. Él es puro. Para nosotros se trata de un proceso gradual. Para Él. Proceso de la santificación, donde el Señor cada día va perfeccionando, nos va guiando, nos va purificando. Ahora mire, teniendo la esperanza puesta en Él, se purifican a sí mismos, no por nuestros medios, sino porque la esperanza está puesta en Cristo. Como resultado, nos purificamos por la obra de Cristo. ¿Y cómo? Como Cristo es puro. Como Cristo es puro. Por eso, en vista de que los creyentes serán un día semejantes a Él, nosotros debemos creer cada día más en ese deseo semejante de ser a Cristo y por lo tanto apartarnos del pecado para vivir en santidad, agradando al Señor. Esto es algo que Pablo lo expresa también y bueno, si lo vemos en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, rápidamente lo leo, dice iglesia, Filipenses 3, 12 al 14, no que lo hayamos alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo la tenía clara. Mis hermanos, nosotros también la debemos tener clara. Apartarnos del pecado es lo que debemos hacer. Si nos apartamos del pecado, estaremos preparándonos para la venida del Señor, para ser arrebatados. Esta purificación entonces demanda una constante de decirle no al pecado, de vivir siempre en santidad. Segunda a los Corintios 7:1 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La vida práctica de la iglesia es apartarse del pecado esperando el gran día, el rapto, donde se culminará todo el proceso e iniciará la eternidad con nuestro Dios. La iglesia, mis hermanos, al apartarse del pecado, demostrará que está apartada para ser arrebatada. Si usted quiere evidenciar que ya está listo para irse para el cielo, apártese del pecado. La iglesia demostrará que está lista porque se aparta del pecado. Así como hay muchos que creen en los cuentos de esos falsos maestros, como lo mencionábamos al comienzo, que sus preparaciones era vender todo y ayunar indeterminadamente esperando ese día, que claramente vemos en la Escritura que no es así, sino que la preparación demanda que nos vistamos de Cristo Jesús, que renunciemos a la impiedad y que nos apartemos del pecado. Eso es lo que debemos hacer, iglesia. ¿Qué le parece si se coloca en pie por un momento? E inclinemos nuestro rostro. Y este momento es un tiempo, mis hermanos, para inclinar nuestros rostros y tal vez decirle, Señor, perdóname. Hemos sido exhortados, hemos sido amonestados por la palabra del Señor para direccionar nuestra vida si la estamos direccionando mal, para organizar eso que está mal. Hemos escuchado la palabra del Señor hoy y la palabra de Dios ha sido clara.
La palabra de Dios es la que confronta nuestra vida. Por eso, mis hermanos, es momento de decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Señor, te pido perdón porque tal vez mi mirada ha estado puesta en el mundo. En vivir, Señor, no como tú lo has dejado en tu palabra, sino en vivir, Señor, creyendo que el mundo es lo máximo cuando no es nada de eso. Dios, tu palabra nos ha mostrado que debemos prepararnos porque tu venida es inminente, Señor. Es una realidad. Y hoy tu iglesia, Señor, te clama. Hoy tu iglesia, Señor, tu iglesia, el cuerpo que tú compraste, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo, está hoy aquí delante de ti, Señor. Perdónanos, Padre. Confronta nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a apartarnos del pecado. Si es necesario, iglesia, de hacer un compromiso hoy con el Señor, hágalo. Si se ha dado cuenta que está fallando, que su mirada no ha estado puesta en el Señor, que tal vez aún no está preparado para el arrebatamiento, dígale: Señor, perdóname. Y desde este momento, Dios, quiero comenzar a prepararme como tu palabra lo ha dicho, Señor. Colocando mi mirada en el cielo, en lo que será tu venida y en poder disfrutar todas las bendiciones que tienes para mí, Señor. No sé si en esta mañana hay una persona que quiera entregar su vida al Señor, que haya entendido que la venida del Señor es una realidad y que es necesario estar a cuentas con el Señor. O hay una persona que quiera estar a cuentas con Dios, que tal vez ha escuchado el mensaje, pero que no está viviendo como debe vivir. Quisiera orar por ti. No sé si hay un valiente que quiera entregar su vida hoy al Señor. Quisiera ver tu mano levantada para orar. Amigo, la iglesia va a ser arrebatada y los que queden acá la pasarán mal. El Señor ha dejado su palabra para que vivamos como Él quiere. ¿Hay alguien que quiera entregar hoy su vida al Señor? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella no vuelve vacía, Dios. Gracias porque ella obra, Dios. Confronta nuestros corazones. Ayúdanos a seguir adelante viviendo en integridad, como tú lo has dejado en tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Tu promesa de que tu Hijo viene por nosotros es una realidad. Estamos seguros de eso, Dios. Y ayúdanos a prepararnos. En Cristo Jesús. Amén.